¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenidas, bienvenidos a Sin Filtro. Los principales partidos políticos de nuestro sistema de partidos tienen nuevas dirigencias. Primero fue Acción Nacional con Ricardo Anaya en 2015. Siguieron el PRI con Enrique Ochoa Reza y el PRD con Alejandra Barrales. De esta manera y con esos liderazgos se alistan para las competencias electorales de cara al 2018. Esta noche la mesa está dedicada al PRD y el cambio en su dirigencia nacional tras la salida de Agustín Basabe y la llegada de Alejandra Barrales, exasambleísta, exdiputada federal, ex líder sindical, ex senadora y exsecretaria de Educación Pública de la Ciudad de México. Luego de las contiendas electorales de este año y de una política de alianzas electorales con el PAN, el PRD se mantiene competitivo pese a los augurios de que desaparecería del mapa político ante la división en las izquierdas provocada por la irrupción de Morena. Hoy dedicamos la mesa entonces a hablar del PRD, de su nueva dirigencia y sus retos. Más adelante haré una mesa con jóvenes del PAN y luego con los de Morena para completar la serie de partidos políticos en México, pero esta noche discutiremos sobre el PRD y lo haremos de la siguiente manera. El bloque 1, una nueva dirigencia, cómo se selecciona a líderes del PRD, el saldo que dejó Agustín Basabe y quién es Alejandra Barrales. Bloque 2, los retos inmediatos, la división interna del partido, la recuperación del apoyo electoral nacional y también el tema del matrimonio igualitario, que era un tema identitario del PRD y ahora parece del PRI, pero vamos a discutirlo aquí. Bloque 3 y el último de la noche, el futuro, elecciones en 2017, elecciones en 2018 a las que no va a llegar Alejandra Barrales, alianzas de izquierdas o con la derecha y conclusiones. Y para empezar la discusión me da mucho gusto volver a recibir en la mesa, ustedes ya la conocen, ya es de casa, Sac Mucuy Vargas, consejera nacional del PRD. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Genaro. A ver si no nos regaña porque siempre que hablamos del PRD, pero bueno. Kenia Antuna, vicecoordinadora de las Juventudes de Nueva Izquierda, bienvenida a la mesa. Gracias, por primera vez. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Está también Ramiro Caldiño, no habías estado por aquí tampoco, militante del PRD. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Al contrario. Y nos acompaña también Diego Herrera Arrazola, militante también del PRD y primera vez que estás por acá. Muchas gracias, Genaro. ¿Cómo estás? A ver, ¿por qué no empezamos explicándole a la gente? Todo el mundo ha visto cómo se han renovado los liderazgos en los partidos. Vimos una competencia interna en el PAN el año pasado. Vimos el dedazo de Enrique Ochoa en el PRI, la unidad del partido. Y en el PRD parecería que lo que vemos, por lo menos los que estamos fuera, es que se encierran, grillan y de repente se ponen de acuerdo las 6 tribus o las 6 corrientes y levantan la mano. Y en este caso fue Alejandra Barrales. ¿Por qué nos explicas, Kenia, cómo eligen los perredistas a sus dirigentes? Mira, en el PRD para elegir al presidente necesitamos las 2/3 partes del Consejo, que es el máximo órgano dentro del partido. A su vez, pues tenemos 2 métodos, ¿no? Que es el voto indirecto y el voto directo. Al final de cuentas, el voto indirecto también es representativo de la militancia porque es representativo de las expresiones dentro del partido. Entonces, pudiéramos decir que es el método más o menos más democrático de todos los demás partidos. Es el método más democrático de todos los demás partidos. Hay quien dice que es el del PAN, que tienen competencia interna, que hacen debates, que copian un poco el modelo de los estadounidenses del demócrata, el republicano, porque el PAN es como el partido republicano, no el demócrata. Y ahorita les voy a preguntar también algo sobre eso. ¿Tú coincides con esta lectura de que es el método más democrático de los partidos políticos en México? Mira, Genaro, es importante decir que Alejandra Barrales, la actual presidenta, está entrando a una etapa final, porque recordemos que esta elección o esta dirigencia nacional viene desde Carlos Navarrete. Tú lo recordarás, también tuvimos un espacio donde hablamos sobre la dirección de Agustín Basabe, ¿no? Del proceso de elección. Y parto de ahí porque lo que comenta Kenia, bueno, es que el Consejo Nacional es quien debe de elegir a un interino, porque no estamos eligiendo a un nuevo presidente, sino estamos eligiendo a alguien que va a concluir la actual dirigencia nacional. Entonces, o sea, de hecho, ella es hasta 2017, ¿no? En 2017 volveremos a tener un proceso interno. Yo no comparto el que sea el más democrático, porque en mi opinión creo que el PRD, su principal objetivo hoy es regresar a la militancia, es regresar a la base, es consultarle a las y los compañeros que están en los territorios, que son los que trabajamos todos los días para que existan dirigentes nacionales y que yo, en mi opinión, creo que esa sería un poco más democrática, que también podemos criticarla, ¿no? Porque con las prácticas que también se dan
ya no en el PRI, ya también se dan en el PRD, entonces tendríamos mucho que debatir en ese sentido. No se me hace la más democrática porque sí necesitamos que la militancia hoy opine en el PRD, porque mucha militancia ya no está en el PRD. Entonces, la que queda hay que tomar su opinión. Pero partimos desde que el Consejo Nacional hoy tiene que tomar esa decisión, porque va a ser una presidenta interina. Entonces, no es que no esté a favor del Consejo Nacional, así lo marcan nuestros estatutos. El Consejo Nacional es quien debe elegir al presidente interino. A ver, Diego, pero yo sé que ustedes siguen también la política de Estados Unidos y que voltean y vieron la competencia y muchos en el PRD estaban entusiasmados con Bernie Sanders, otros con Hillary Clinton, pero ustedes voltean y ven esos debates que tuvieron, esa confrontación de ideas, ese ir a cada estado y no solamente a buscar el voto de los militantes demócratas, sino en muchas ocasiones en primarias abiertas, incluso a quienes no eran demócratas. ¿No voltean a ver ustedes como jóvenes perredistas ese proceso de un partido de izquierda, que es el demócrata, como lo es el PRD? ¿Y no les da envidia? ¿No les gustaría tener un proceso así también? Pues claro, pero estamos reconociendo también que el PRD pasa por una de sus crisis en cuestión de democracia interna más graves en la historia. Y bueno, eso obedece a muchos factores, pero creo que especialmente a un abandono de la ética partidaria y de lo que nuestros documentos básicos, especialmente el estatuto, línea política, programa y declaración de principios. Entonces, yo no podría hablar en este momento de una democracia real en el Partido de la Revolución Democrática, sino más bien una serie de acuerdos cupulares. Serie de acuerdos cupulares, y yo coincidiría contigo en eso. ¿Cuál es tu postura sobre el proceso interno? A ver. Yo primero te diría que efectivamente, como dice Zach, pues el tema debería ser con la militancia. El artículo 269 de nuestro estatuto especifica muy claramente que la presidencia y la secretaría general deberán ser electos por un voto directo de la militancia, ¿no? Ya después hay por ahí unas letras pequeñas en el mismo artículo que dicen que habrá que podrán definirse otros métodos a través de las 2/3 partes del Consejo, y en ese proceso estamos. Yo creo que no es el mejor, pero sí es lo que hoy posibilita que nuestro partido marche en la mayor unidad posible. Y creo que la marcha unitaria del partido hoy es un tema que debe ser fundamental para las expresiones, pero también para la militancia. Y en ese sentido yo te diría que sí, desde luego anhelamos un proceso parecido al que está llevando el pueblo de Estados Unidos. Sin embargo, nuestras condiciones son profundamente distintas. Hoy el PRD tiene que ocuparse, creo yo, de otros temas de agenda, incluso nacional, más importantes que un proceso interno electivo que nos dividiría. Creo que este es el mejor proceso, la mejor forma posible que tenemos. Y ahora, a ver, antes de tocar eso de que es un proceso para una dirigencia interina, solamente quiero hacer un énfasis en una cosa. Hace algunas semanas que estuvieron por aquí militantes del PRI, porque estas mesas no son de debate, estas mesas que estoy haciendo de partidos, quiero poner a los jóvenes a reflexionar sobre la vida interna de sus propios partidos, y un poco el diagnóstico de los priistas era el mismo, es lo que hay, es el método que hay, ¿no? O sea, el dedazo es lo que hay y así funciona. Ustedes me dicen un poco también es lo que hay ahorita. Pero pensando en que Alejandra Barrales no va a llegar realmente al 2018, no le van a tocar hacer la competencia o las alianzas para el 2018, ¿no nos pone al PRD esa situación en desventaja para ese contexto, para esa elección del 2018? O sea, que tengan que en ese proceso que elegir a un nuevo dirigente, que tengan que otra vez voltear y buscar la unidad, cuando tienen que competir en unos cuantos meses después para la presidencia de México. Yo quiero un poco retomar lo que hablas de Sanders, porque creo que eso sí existió en el PRD. Hubo una época en la que el Consejo Nacional y los que éramos mucho más chicos íbamos al Consejo Nacional a aprender el debate que se daba entre los dirigentes, consejeros nacionales, y que ahí era donde se determinaban, se persuadía, se convencía a las y los compañeros que incluso estuvieran en desacuerdo, pero era ahí. No es como dice Diego, ¿no? Que en una mesa de 6 personas, 7 personas, se decidía el futuro del PRD. No, era en el órgano. Creo que ese es uno de los talones de Aquiles que tiene el PRD, que ha olvidado a sus órganos, olvidó al Comité Nacional, olvidó a la Comisión Política y han dado prioridad a esta representación cupular.
yo sí lo envidio porque quisiera que eso fuera en el PRD. Estamos horas y horas los consejeros nacionales y las consejeras hasta que alguien se pone de acuerdo. Y eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos regresar al debate, necesitamos regresar a la confrontación de ideas y a la persuasión de por qué una ruta es mejor o otra ruta es mejor. Y no quedarnos aislados quienes toman las decisiones en el PRD, que es el Consejo, es entre Congreso y Congreso, es el máximo órgano de decisión, se queda aislado a esperar a que los dirigentes hayan tomado la decisión y levantar la mano. Creo que esa es de la crisis de la que hablan, es de la crisis que hoy enfrenta el PRD y que las nuevas generaciones no deberíamos permitir. Porque somos ahora nosotros quienes somos consejeros nacionales y nosotros ya ni siquiera podemos subir a tribuna a confrontar nuestras ideas, a decir por qué queremos un PRD diferente. Porque además me parece sumamente importante que las nuevas generaciones en el PRD estemos preocupados por el PRD. Nuestros dirigentes ya fueron senadores, diputados, gobernadores, todo han sido. Y nosotros no. Por lo menos de los que estamos aquí sentados. No vamos a hacerlo. Exacto, a eso me refiero. ¿Dónde está la reflexión de las juventudes por querer que el PRD viva muchos años más y ser ese partido por el cual nos afiliamos y dijimos, nosotros no queremos ser ni del PRI, por esto, no queremos ser del PAN, por eso, somos del PRD porque tiene una agenda progresista, porque es un partido de izquierda. Por todos esos elementos que decidimos afiliarnos al PRD, es por lo que queremos hoy mantener un PRD. Pues déjame decirles que la verdad es que en comparación con los chavos y chavas que vinieron del PRI, sí oigo aquí un poco más de autocrítica. Pero quedan pocos minutos de este bloque y no hemos tocado, y quisiera que tocáramos rápidamente el saldo de Agustín Basabe. Y les preguntaría una cosa bien reduccionista. ¿Saldo positivo o saldo negativo? Para que luego hablemos sobre Alejandra Barrales. Entonces, ¿el paso de Agustín Basabe por el PRD? Mira, yo creo que el paso de Basabe sí fue, hay que valorarlo, hay que ser muy objetivos. Muchos lo criticaban por ser un académico, ¿no? Decían es que él no es orgánico del partido, pero sin embargo, yo creo que sí aportó mucho. La política de alianzas en el 2016, claro que funcionó. Sacamos al PRI de muchos estados, ahí está Durango. Pues para ti positivo. Yo creo que fue positivo en el sentido de que es parte de un proceso que completa Alejandra y que ya lo hablaremos en el siguiente bloque, como tú dices, pero es decir, el PRD no puede refundarse de hoy a mañana, es un proceso y eso es parte de lo que a veces como mexicanos hasta en idiosincrasia no nos gusta, ¿no? Pensamos que todo debe ser inmediato. En el PRD vamos paso por paso, creo que fue positivo, pero no estoy de acuerdo con que la política de alianzas fue exitosa. Diego. Es claroscuro el paso de Agustín Basabe. Yo fui muy crítico de su presidencia precisamente porque no se metió a crear base con la militancia. Él se quedó muy a gusto en el Comité Ejecutivo Nacional, en el piso octavo de Benjamín Franklin. Dicen que le encantaba estar en su oficina, ¿no? Sí. Y también, pues bueno, en este tema de la política de alianzas, pues no es ninguna novedad. Las alianzas amplias están descritas en los documentos del 14º Congreso Nacional. Entonces tampoco es un invento de Agustín Basabe. O sea, eso se consensó entre la militancia a través de un debate de 3-4 días, que fue el 14º Congreso Nacional Extraordinario, celebrado el año pasado. Así que, pues no. Y también decir que el objetivo del PRD debe ser hacer todo para sacar al PRI, tampoco. Es una visión muy errada, porque el objetivo del PRD es la transformación del país a través de políticas públicas que terminen con este régimen de desigualdad. Eso suena a Morena, ¿no? Para que eso pase, hay que sacar al PRI. No. Para eso hay una división, para eso hay una división de poderes. Sí. Que no quieran aprender que hay una división de poderes es otra cosa. Porque en el PRD, también en esas reformas al estatuto y los documentos básicos, se ha centralizado y se ha puesto en el papel la concentración extrema del poder y la toma de decisiones por unos cuantos, dejando de lado las necesidades de la militancia en el municipio más pequeño a la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un desastre. El paso de Agustín Basabe y ahorita retomamos Nosotros lo dijimos.
antes que se eligiera a Agustín Basabe, no por decir, me queda claro que Agustín es un académico y lo dijimos en su momento, no necesitamos un académico, necesitamos alguien que pueda conciliar la crisis interna, porque desde ella veníamos con crisis. Necesitamos alguien que conozca al PRD. Agustín no lo conocía y tanto fue que cuando salió todo lo que dijo, ¿no? Y dijo, es que no me dejaron trabajar, es que las corrientes... Bueno, pero es que lo dijimos, que era de esa manera. Quienes hemos estado toda la vida en el PRD, pues algo ya le conocemos y sabemos cómo sobrevivir y no morirnos en el intento en el PRD. Y en el tema de las alianzas, comparto con Diego, las alianzas lo determinó un Congreso Nacional. Él agudizó la alianza con la derecha, con el PAN, y los resultados no son positivos o negativos. Veamos las estadísticas. ¿A cuánto se fue? Yo soy del estado de Quintana Roo. ¿Cuánto porcentaje sacó el PRD en una alianza con el PAN? El PAN tenía el 12%, hoy tiene el 35%. Y el PRD, que tenía el 30%, hoy tiene el 8%. En Durango, ¿cuánto sacó de votación el PRD? O sea, hablemos con números y sepamos hoy que en estos, por lo menos en estos dos gobiernos, yo no veo ninguna diferencia. Yo no veo una agenda de gobierno, porque ahí ahora sí vamos a gobernar, es hora de demostrar que se puede hacer diferente. Yo no veo en estas comisiones de transición gente diferente, gente que traiga una agenda progresista, gente que traiga una agenda de política pública inclinada hacia la izquierda y que vamos a hacer un gobierno distinto al que ya se ha hecho. ¿De qué nos sirve sacar al PRI si vamos a hacer exactamente lo mismo? En su momento lo dije. Para mí 2016 es lo mismo que 2010, o sea, esa historia ya la habíamos vivido. 2010 no nos dejó nada, nos dejó un Moreno Valle, nos dejó un Maloba y hoy, en mi opinión... Que no sacaron ninguna de la agenda progresista del PRD. Pero ¿no? O sea, no es puedo ¿De qué responderle la nos bola. sirvió sacar el PRI? Ese es mi... Pero Déjenme justamente hacer se una va... pausa. Ok. Vamos a hacer rapidísimo una pausa y regresando retomamos este tema, el de las alianzas, que creo que es muy importante y lo que mencionaba por acá también Diego. No se vayan, volvemos en un par de minutos a la mesa de Sin Filtro de esta noche dedicada al PRD. Gracias por seguir con nosotros en la mesa. Estamos discutiendo sobre el PRD con Diego Hernández, Zach Mucuy, Ramiro Caldiño y con Kenia Antuna. Y Kenia, te quedaste con... ¿querías decir algo antes de irnos a corte? Justo estábamos empezando a hablar de estas. El tema de este bloque, que es divisiones internas dentro del partido y como el reto que tendrá Barrales de poderlos unificar ahora, ¿no? Pero Zach, antes de irnos a corte, mencionaba de qué sirvió en esas alianzas y tú querías agregar algo. Sí, yo creo que no podemos hacer una comparación de que lo que pasó antes con lo de ahora, porque las alianzas van en otro sentido. No hay una figura jurídica que diga cómo tienen que ser los gobiernos de coalición, eso no existe. Y el PRD lo está trabajando. Vamos a presentar una iniciativa donde diga qué va a pasar con las alianzas, no diciendo que solamente va a ser con el PAN. En el Congreso decía que preferentemente con los partidos de izquierda, a lo que Andrés Manuel hace 3 días nos dijo que mucho gusto, pero bueno, que les él ha iba echado solo, medio el guiño diciendo que estaría dispuesto. Bueno, ahorita platicamos eso, pero no va a ser la misma situación porque ya estamos legislando para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en Oaxaca, para que no nos pase lo que nos pasó en Puebla. Estamos haciendo que él esté protegido y que haya una agenda progresista. O sea, sí nos va a, ¿de qué sirve eso? Para que una vez más no haya eso lo que nos pasó con Moreno Valle y que no haya un camino cue. O sea, eso es lo que estamos pretendiendo. A mí de los números me gustaría retomar esta cuestión de qué nos trajo las alianzas y por qué es un saldo negativo. Y más claroscuro. En Veracruz, yo soy de Veracruz, en 2015 la votación fue de 11.6%. Y ahorita que es otra dinámica porque hubo elección de gobernador, bajamos al 6.5, 6.6. O sea, la mitad. La mitad. Si eso no es un desastre y lo están viendo como éxito y triunfo, porque vamos a cogobernar, porque como dice Kenia, eso no existe. La realidad es que no existe en la ley. Dependemos de la voluntad. Dependemos de la buena fe y de la buena voluntad de quien se decidió iba a abanderar ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí sí, a ser muy puntuales con los números,
la Ciudad de México también tendrá que entregar sus números, ¿no? También, así como los demás estados donde se perdió el registro. Y esa es la tendencia. A ver, pero déjenme conectarlo un poco ya con Alejandra Barrales, de quien no hemos hablado. Y primero preguntarles a ustedes, simplemente, ¿son barralistas? Yo te diría que sí, de inicio. Pero además, déjame hacer un comentario. Decía el ingeniero Alberto Castillo que no vamos a la lucha porque sepamos que vamos a ganar, sino porque es justa. Y yo creo que eso es lo que se le ha olvidado al PRD y eso es lo que hay que recuperar con Alejandra. Es decir, con Agustín Basabe y con otros presidentes que tuvieron buenos resultados, el tema era ganar como sea y estar en unos puestecitos de gobierno. Ese era el tema. O sea, desde mi punto de vista. Alejandra tiene el gran reto y creo que además tiene la historia, la militancia, la experiencia para poder lograrlo, que con los usos y costumbres del PRD podamos retomar los valores desde la militancia, porque además recordemos el origen de Alejandra. Alejandra viene de ser secretaria general en un sindicato, ha pasado por un proceso muy ella sí nació políticamente en el PRD. Lo que decía Zach, ¿no? Sí. Ella conoce los usos y costumbres dentro del PRD que son complejos, ¿no? Y creo que con esa perspectiva Alejandra tiene todo para poder seguir como parte de este proceso y hacer crecer al partido. No creo que el tema de estar en unos espacios de gobierno deba ser la única finalidad del PRD. Efectivamente tenemos que ser gobierno, porque pidiendo favores no se llega muy lejos. Pero la otra es, estemos al lado de las luchas sociales, estemos al lado de las luchas de la sociedad civil. Alejandra se ha acercado, por ejemplo, ahora salieron en el periódico, ustedes lo pueden constatar, que hay un acercamiento de Alejandra con la CENTE, por ejemplo, ¿no? Pero en un tema más serio, no en un tema de acompañarlos a una marcha, sino en un tema de meternos a un proceso legislativo que resuelva este problema de fondo. Creo que ahí es donde deberíamos llegar. Bueno, a ver, ¿eres barralista? No. Tú no. Yo hubiera votado por Beatriz Mujica. No soy consejera, pero hubiera votado por Betty. Diego. Yo soy perredista. No barralista. Yo creo que la lealtad es a principios y no a personas. Totalmente de acuerdo. A principios, al partido y dejar de ser personalistas, Andrés Manuelistas, barralistas. O sea... los liderazgos sí hacen una diferencia. Sí hacen una diferencia, pero son humanos igual que todos. Nuestro fin debe ser nuestra organización, nuestro partido. Debemos de fortalecerlo a él. Yo no quisiera comentar o decir si es buena o es mala, sino saber hacia dónde estamos yendo. Algo tú ya comentabas, a ver, Alejandra viene a un interinato, se va en 2017, no estamos en desventaja para comenzar hoy a trabajar el proceso que viene de 2017 y 2018, o vamos a seguir, ¿no?, peleando. Este acercamiento, no es un acercamiento, pero como tú dices, nos guiña el ojo, Andrés Manuel. Y el PAN también, o sea, como que todo el mundo le anda coqueteando al PRD. Alejandra acaba de decir recientemente, ningún partido puede ganar el 2018 si no van a alianza. Así Total. ¿No? Con Pero lo que ello implica. también dijo Así Alejandra que al PRD no le hace bien ni ser la cola de la derecha, ni ser la cola de la izquierda. Entonces, creo que en ese sentido Alejandra podría trazar buenas líneas con la dirección nacional del partido sobre la reconstrucción del PRD. Y no es tanto hablar de un personaje, o sea, no es tanto hablar mal o bien de Alejandra, de sus defectos o actitudes, cualidades, sino de los procesos que se están llevando a cabo dentro del PRD y cómo ella también llega, ¿no?, en este proceso de mandar línea, donde nos quejamos y decimos, no, es que el PRI, ahí Peña Nieto fue el que dijo. Pues aquí también, o sea... ¿Aquí quién fue? No sé, que nos diga el barralista. Que nos diga yo no voté por Alejandra. Es que es importante saber, por ejemplo, que hay un rumbo distinto en el PRD. Es decir, en unas semanas va a haber una convención de alcaldes y luego se formará un organismo de autoridades locales del partido. Es decir, hay una visión de ir a transformarlo desde abajo, desde la militancia, desde el municipio más alejado, ¿no? Ya existe la coordinadora de autoridades locales. Pero tu primera reunión es con Osorio Chong. O sea, bueno, yo te digo una cosa. Y luego le da retweet, ¿no? La felicitación de Osorio Chong. No, bueno, eso no es para... Hay temas de fondo tiene y que de dialogar forma, con ¿no? Osorio Sí, Chong, claro que sí, pero digo, eso a mí no me daría orgullo. Marcelo esa Ebrard militancia. siempre tuvo un diálogo importante con el gobierno federal y Marcelo siempre fue con una postura en oposición a muchas políticas del gobierno federal. No Ahora, comparemos a Marcelo, perdón, ¿No? pero Bueno, Marcelo siempre... lo une. Sí,
Pero Marcelo ok. tenía los 2 pies dentro del PRD y Mancera tiene un pie dentro del PRI y uno dentro del PRD. Pero estamos hablando de no Alejandra. comparemos, por De eso Alejandra, no. no Ok. del jefe No de- gobierno, no de Mancera. El Bueno, jefe de solo gobierno por no la es militante, cercanía. Es pero, que viene de ser secretaria de Educación de Mancera. La Entonces, exnovia por ahí el Mancera. vínculo, por ahí el vínculo. Por ahí el vínculo, Sí, pero sí, sí, no, seguro. al punto que yo iba es, sí hay una visión, me parece, y creo que se dará en los siguientes días, y se ha estado dando desde la llegada de Alejandra, de un fortalecimiento de la militancia en cuanto también a la dirigencia. O sea, hay que darle su lugar a los dirigentes, porque además este consejo que formó Alejandra no se lo sacó de la manga, es un proceso estatutario, lo discutimos en plan sexenal y está ahí en el estatuto. Pero también este tema de fortalecer a los alcaldes y luego ir a los comités municipales, delegacionales. Les platicaba, yo vengo de Milpalta, la delegación que muchos dicen que es la más chiquita en la Ciudad de México y que muchas veces es desdeñada. Pues hay que fortalecer desde ahí y desde otros municipios, porque ahí está el futuro del partido, no en las alianzas. Claro. Ahora, tú te molestaba el retweet que le dio Alejandra Barrales a Osorio Chong, pero también parte del trabajo de un líder de un partido es dialogar con todas las fuerzas políticas, ¿no? Tomarse selfies con Osorio, con Anaya y con Enrique Ochoa Reza. Menos con Andrés. ¿Por qué con Andrés no? No digo porque no lo han hecho. ¿Por qué no lo lo han hecho. felicitó? Lo hubiera felicitado. Bueno, pues Andrés. no tuvo el detalle Andrés Manuel. Bueno, a lo mejor sí le mandó un WhatsApp. En A lo ese mejor le mandó un sentido, WhatsApp. y con los guiños que les han dado tanto Anaya como Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo está hoy el PRD en su relación con el PRI, con el PAN y con Morena? Yo creo que la relación de Morena, alguna vez escuché el tema que tenemos el mal del niño de los papás divorciados, ¿no? O sea, cuando Andrés se va, estamos, no, es que Andrés va a regresar y es que sí me quiere. Ya nos azotaron la puerta en la cara, ya nos dijo que no quiere nada con el PRD. Bueno, con la militancia sí, con la dirigencia no. Ya dijo quedito, ya lo dijo 3 veces, ya ha hecho 1000 declaraciones y nosotros seguimos diciendo, oye, Pero- ¿Andrés sí nos querrá? ¿Pero con toda la cúpula y con toda la dirigencia o nada más con un sector chuchos de la dirigencia? Yo creo que ahí habría que dividir, ¿no? O sea, el PAN, Anaya, ha sido profundamente respetuoso. Yo escuchaba entrevistas donde él ha dicho, Alejandra está llegando, démosle su tiempo, nos hemos whatsappeado, ¿no? Pero no hay comunicación. Sí, hasta pronto, Margarita Zavala ¿no? le dijo, ay, qué padre que llegó, porque las mujeres nos ayudan. Esa es una parte, un tema muy respetuoso, porque además nosotros como militantes del PRD tampoco nos metemos en temas del PAN, que ellos resuelvan lo suyo. La otra es un tema donde efectivamente hay lo que he escuchado por ahí, si no me recuerdo, el presidente del PRD en la ciudad de Raúl, que les llama las viudas de Andrés Manuel, ¿no? Y es que parece que lo están añorando todo el tiempo, pero yo creo que hay un proceso de militancia, hay una parte de la militancia que estamos ya seguros de que si Andrés flexibiliza su postura, podremos negociar. Pero como lo hemos dicho, una parte del PRD, nosotros no podemos ir desde hoy a una alianza con candidato opuesto. O sea, no podemos plantear una alianza donde Andrés Manuel sea el único candidato y lo único que planteamos sea ir con él. Pues por supuesto que no lo vamos a hacer. Claro. Creo que lo que tenemos que plantear en el PRD es seguirnos fortaleciendo, porque además todos aquellos que son triunfalistas en Morena y que dicen que van a ganar y que pueden solos por el ánimo de Andrés Manuel, pues son traicionados hasta por las palabras de su líder. Andrés Manuel un día le coquetea al PRD y al otro dice que no, por quedar bien con un sector muy radical de la izquierda, pero John luego Ackerman regresa. y compañía. Así Porque es. además esa es la táctica de Andrés. Así es, Siempre pero- guiña el ojo y se va. O sea, Pero es como un Andrés noviazgo. funcionaba dentro del PRD porque tenía contrapesos. O sea, dirán lo que sea de los chuchos y dirán todo, pero había una agenda progresista que la militancia y que los dirigentes, Pese a él, ¿no? pese a él, Pese y a por él. eso A pesar de Andrés él. funcionaba dentro del PRD. Yo con Andrés coincido en muchas cosas. Creo que es una persona que ha aportado mucho y que puede aportar más, pero yo no coincido con esta cúpula, la gente que lo rodea, que le dice a todo que sí. Eso no puede ser. Bueno, a ver. El PRD pudiera tener candidato a Andrés, pero no puede ser que Andrés diga qué se hace en todo. Pero No, hablemos del planteemos un PRD proyecto. para que no parezcan Sí, viudas. porque Andrés hacen la Manuel, de- pues, no más serio, ¿no? Yo les diré lo Mejor- siguiente, planteemos un proyecto, o sea, eso es lo que tiene que ir el PRD y esa es la discusión que tenemos, que planteemos un proyecto donde además sí estén incluidas las izquierdas, porque hoy tenemos que reconocer que las izquierdas nos necesitamos y no en un afán pragmático, sino en un afán de hacer avanzar causas sociales, es decir, Ideológico. las alianzas tienen que ser electorales, pues a lo mejor sí, pero hay otro tipo de alianzas de facto, alianzas con los movimientos sociales, donde sí tendríamos que estarnos hermanando, donde sí tendríamos
tendríamos que estar discutiendo cómo le entramos a esos temas más allá de los procesos electorales. Es decir, tenemos grupos legislativos del PRD y de otros partidos que no voy a mencionar, pero que deberíamos estar ya platicando cómo vamos a hacer para tener temas de avanzada. Porque en la política no todo se debe reducir a las elecciones. En la política reduccionista del tema electoral es una política muy simplista. La política es un proceso muy amplio donde el PRD se ha avanzado. Para ganar elecciones. Yo estoy de acuerdo. Pero para gobernar. Primero para ganar elecciones y luego gobernar. No puedes gobernar si no ganas una elección. Puedes gobernar sin ganar elecciones. Pero sin embargo también los partidos generan agenda, generan proyectos, generan política pública y que el PRD en este momento sí debemos estar preocupados de cómo recuperar el electorado. Lo menciono en un ejemplo muy simple, Diego, el tema de Veracruz. Mucha gente que aún continúa del PRD no votó por el PRD o no votó por la alianza en la que el PRD decidió ir. Y es cómo hacemos para que ese electorado, para que esos simpatizantes, esos militantes del PRD no vayan a irse a otro lado por decisiones que tome la cúpula. Claro. ¿Cómo hacemos las nuevas generaciones para ser yo siempre digo que hay que ser críticos, aunque sea Alejandra Barrales, ¿no? Aunque seas barralista, seas un crítico de las acciones que toma la cúpula. Es el espíritu de izquierda. Claro, porque además si no son las juventudes, entonces ¿quiénes vamos a ser los que hagamos la crítica? ¿Quiénes vamos a decirle, oigan, necesitamos voltear hacia este lado, necesitamos estar cerca de la gente, esto está pasando? Porque muchas veces los dirigentes se encierran, ¿no?, en la oficina y de ahí difícilmente salen. Entonces somos las nuevas generaciones quienes ya tenemos experiencia, porque muchos de los que están aquí no son principiantes, han ocupado espacios, han tenido responsabilidades y que a partir de eso nosotros necesitamos generar esta nueva camada de perredistas, ¿no?, que vamos a afrontar no cuando tengamos 50 años, ¿no? Afrontemos ya las decisiones y abordemos las decisiones del PRD a partir de ya. Déjame hacer una pausa para que regresemos al último bloque de la noche para hablar ahora sí de las alianzas para el 2017, para el 2018, de si con el PAN, de si el reto es sacar al PRI o de si el reto es transformar a México con una alianza con Andrés Manuel o no. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresando retomamos el tema. No se vayan, esto es Sin Filtro. Gracias por seguir con nosotros. El último bloque de la noche estamos discutiendo sobre el futuro del PRD y lo que tiene que hacer Alejandra Barrales para darle unidad a su partido. Este bloque vamos a hablar sobre el futuro inmediato, las elecciones 2017, que creo que uno de los temas que traen todos los líderes de los partidos es el Estado de México, ¿no? El Estado de México visto como la antesala del 2018 y como la manera en la cual PAN y PRD juntos podrían detener la llegada del PRI en el 2018 o Morena con PRD podrían unir fuerzas y dado que si uno ve las estadísticas nacionales, las encuestas nacionales, pues el país parecería ser de izquierda, ¿no? O sea, Andrés Manuel con un 29-32% de apoyo popular, Mancera con un 8% y juntos parecerían que nadie los podría derrotar, ¿no? Pero ahora, quisiera primero empezar con el tema de las elecciones 2017 y con el tema del Estado de México. En el año 2012 muchos dicen que uno de los graves errores o tal vez la principal razón por la que Peña Nieto llegó a ser presidente fue porque no hubo una alianza del PAN en el Estado de México que detuviera justamente esa llegada, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes al Estado de México? Hay quien dice que Josefina Vázquez Mota podría ser una candidata de unidad del PAN y PRD. Hay quien dice que el PRD podría ir solo. ¿Cómo lo estás empezando a ver? De inicio yo te diría que la elección en el Estado de México, desde luego que es una elección muy importante, pero no necesariamente es vinculante con 2018, porque efectivamente el Estado de México, al tener ese tamaño y esa condición política, pues tiene factores regionales muy importantes. El PRD siempre ha tenido una fuerza importante en la zona de Nesa y esa zona, y además venimos de tener uno de los mejores alcaldes, ¿no? con Cepeda, y hay una fortaleza social. Y el PAN también tiene un corredor azul. Pero vuelvo a lo mismo, el tema, primero, no es vinculante, y segundo, no podemos pensar en las alianzas necesariamente pragmáticas para derrotar al PRI. Porque entonces la agenda se nos acaba cuando derrotamos al PRI, y ya le pasó a Vicente Fox, ¿eh? Se le acabó la agenda de derrotar al PRI y entonces no supo qué hacer con la presidencia de la República. Nosotros tenemos que plantear que las transformaciones sociales son con el PRI, sin el PRI o a pesar del PRI.
O sea, la agenda del PRD tiene que llevarse a cabo, compitamos con quien compitamos, porque el PRI o el PAN o cualquier otro partido con el que tengamos cierta diferencia programática, pues de alguna manera no tiene que vincular lo que nosotros hagamos. A ver, ahora para sacudir el avispero nada más. Hablabas de diferencias programáticas. ¿No hay más similitudes programáticas entre el PRI de Peña Nieto, que está apoyando matrimonio igualitario, que dice que derecho a decidir, pues sí, que no se criminalice a la mujer, que el PAN de Anaya, que dice matrimonio natural solamente, no al derecho a decidir? ¿No se parece más ese sector socialdemócrata del PRI al PRD? ¿Realmente el reto es sacar al Las PRI? coincidencias son, por ejemplo, en temas de corrupción, en temas de transparencia. Las coincidencias entre PAN y PRD. Exacto. Son las coincidencias, a lo mejor no son de agenda porque no tenemos los mismos temas, pero sí podemos coincidir en una agenda, que no vuelva a pasar una oceanografía, que no vuelva a pasar una Casa Blanca. Eso es lo que estamos coincidiendo. O sea, es una parte nada más. No podemos ser iguales en todo, pero hay coincidencias importantes. La corrupción, por supuesto, que es un tema importante. Y O sea, yo ¿tú le diría ponías el énfasis en Yo creo que corrupción? debemos de ser diferentes. Claro. O sea, no encuentro ninguna coincidencia con el PRI, no encuentro ninguna coincidencia con el PAN. No. ¿El no apoyo al es matrimonio igualitario? No en las condiciones en las que la presenta Peña Nieto. No en esas condiciones. Creo que, además, ese es un tema que puso el PRD sobre la Desde el mesa. 2003. Y no sobre la mesa, sino... Bueno, para ser honestos, el que partido mantenemos. de Gilberto Rincón Gallardo. Correcto, ¿no? correcto. Democracia Social. Claro, pero apoyado por los legisladores del PRD, ¿no? En los hechos, si hoy es legal el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, fue por los legisladores La que ley tenían Razú. mayoría. Y a mí me gusta que podamos debatir sobre esto, porque ahí es donde está el debate interno del PRD. ¿Hacia dónde nos parecemos más? Porque el PRD surge de un movimiento distinto al del PRI y al del PAN. Cuando el PRD nace como una fuerza política porque justo Bueno, pero no no se pelea- compartimos con ninguno de ellos dos. No hace porque se pelean con el PRI, ¿no? O sea, era... No No. necesariamente. No. Eso- Ya que eso- hablas eso- de ok, Gilberto a ver. Rincón, Gilberto Rincón decía que la mayoría solo se conjunta a través de la unión de las minorías. Y eso fue lo que pasó en el PRD. Yo te Así diría, es. no tenemos coincidencia con el PRI porque ni siquiera sé si existe ese sector en el PRI. Es decir, Peña Nieto presenta esa iniciativa y luego todos salen a regañarlo y salen a decirle que por él perdieron, ¿no? Ahora, nada más como para hacer una puntualización, efectivamente la ley Razú, y yo me pregunto, o les pregunto, ¿quién era la presidenta de la Comisión de Gobierno en esa legislatura cuando pasó esa ley y otras, ¿no? Y ella votó Digo, a favor y también habló muy ¿no? bien a favor de ella, ¿no? Tú eres el que tiene, al que más ronchas te saca la idea de una alianza, ¿no? Con el PAN. Sí. Y para el 17, ¿no crees que el PRD debería hacer alianzas en el Estado de México y en Coahuila, en Nayarit? El PRD debería pensar en qué quiere la ciudadanía. Y a partir de ahí, vincularse con los organismos sociales, con las ONGs, con los grupos campesinos, con los grupos indígenas, con todas esas minorías que bien dice, hacen una mayoría. Y después hacer un planteamiento propio y ver qué partido quiere participar en esa plataforma en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que tiene que hacer el PRD, tanto en el Estado de México como en Coahuila, como en Colima, como en Como en Ciudad de todos, México, perdónenme que como les en diga, Ciudad de porque puede México perder la también. corona, ¿eh? y como en Veracruz. Hace un momento hablábamos del matrimonio igualitario y del derecho a decidir. Bueno, esa similitud que tú mencionas del PRI con el PRD respecto a esos temas, bueno, te puedo decir, y tú lo seguiste, eres un apasionado de esos temas. La legislatura en Veracruz criminalizó a la mujer de facto Sí, lo acaba de hacer. en el tema de la autodeterminación sobre sus cuerpos y sobre sus maternidades. Y ahora viene un andamiaje también desde la legislatura, apéndice de Javier Duarte de Ochoa, para frenar todo lo que tenga que ver con el reconocimiento, visibilización y certezas jurídicas para la diversidad sexual. Sí. Entonces, no tenemos esa coincidencia. Bueno, los chavos de Y PRI que estuvieron por aquí dijeron PRI que Duarte no era él. Bueno, pues la ONU acaba, hace unos días, hace unas semanas, acaba de exigir al gobierno mexicano que cese ese proceso de contrarreformas porque son lesivas Sí. para las mujeres y para las niñas, sobre todo las que están en condiciones de pobreza, que son
desgraciadamente, la mayoría en este país. Claro. Entonces, no hay tal coincidencia en esos temas. Una cosa es ser populistas de derecha y otra cosa es llevar las cosas a los hechos. Entonces, a ver, no hay coincidencia con el PRI, tampoco con el PAN. SAC dice que hay que ser diferentes, pero se van a acabar mezclando, se van a acabar uniendo, ¿no? Entonces, antes yo creo que el proceso debería ser, y no porque yo sea la voz de la razón, debería ser así. El PRD debería proponer, debería unirse, debería regresar a preguntar a la gente, ¿qué quieres? Finalmente somos una democracia representativa. Y los partidos que quieran y que consideren que eso es lo que el Estado, el municipio o el país necesita, adelante. Hay quien diría que para el PRD es aliarse o morir. No, es que yo creo que no. hay, así como recuerdo que decían que había una campaña contra cierto estado y que todo el tiempo hablaban mal de, ¿no? Yo creo que hay desde hace un buen tiempo una campaña involuntaria para tratar de poner al PRD como diciendo que va a desaparecer, cuando la realidad es que elección tras elección nosotros seguimos diciendo aquí estamos, nos mantenemos. Les pongo el ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México había un ánimo triunfalista y del otro lado un ánimo fatalista que nos van a desaparecer, nos van a borrar. Pues la realidad es que no, la realidad es que incluso comparativamente con 2015 crecimos y además yo creo que en 2018 tenemos la posibilidad de crecer más sin necesidad de coaligarnos, porque ese tema de coaligarnos tendría que pasar primero por un programa. Es decir, nosotros estamos haciendo el proceso justo al revés. Estamos planteando que hay un candidato fuerte, sumémonos a él como abejas al avispero. Pues claro que no. Tenemos que plantear un proyecto primero, definir líneas concretas de acción y después efectivamente buscar con quién tenemos coincidencias. Y si no hay coincidencias con nadie más, pues vámonos solos. Porque tenemos también buenos candidatos, ¿eh? O sea, ese tema de que va a desaparecer el PRD. ¿Mancera? Es la única, el PRD es la única fuerza de izquierda. Mancera no es perredista. No, pero sí. El PRD es el único. Él lo ha dicho que no es. Nada más desgloso este argumento. El PRD no va a desaparecer porque es el único partido de izquierda que tiene 4 gobernadores. Es el partido de izquierda que más municipios gobierna, que más legisladores tiene y que más militancia genera. Es decir, la genera a través de liderazgos territoriales y no a través de liderazgos, pues no sé, a lo mejor hasta se enojan mis amigos de Morena, pero mesiánicos, ¿no? Entonces, ahora, ¿yo qué diría con respecto a Mancera? Mancera efectivamente es un compañero que, si bien no está afiliado, sí es la figura de izquierda mejor posicionada, porque yo tengo mis bemoles con Andrés, ¿no? Tengo mis bemoles, pero dentro de los candidatos posibles para el PRD, no es de izquierda. el proyecto de Mancera efectivamente es el proyecto mejor sustentado. Bueno, Kenia no me dejará mentir, hace unos días estuvimos en un encuentro de jóvenes con Mancera y Mancera decía pues que él no enloquecía por estar en la presidencia, que él planteaba el tema de un proyecto donde si él era un instrumento pues que pudiera ser de conducción para que pudiéramos unirnos o llegar a un buen puerto, pues con mucho gusto estaría. Y yo creo que hoy el jefe de gobierno representa ese proyecto para llevar los programas sociales que tiene la ciudad al país, porque creo que de esa manera seríamos competitivos. A ver, quedan bien poquitos minutos y yo sé que quieren hablar de Mancera y justo les voy a preguntar. Yo no quiero hablar de Mancera. A ver, solamente porque quedan como 4 minutos de programa. Entonces quisiera primero ponerles el escenario de el PRD va solo para 2018. ¿A quién ven ustedes? A Graco Ramírez. A Graco Ramírez. Oh, bueno. Solo, si va a competir solo. Si va a competir solo. Si es hashtag soy sola. Soy sola, híjole. Pues es que Yo creo que es aventurado en estos momentos de crisis y lo voy a decir porque habla de una militancia, que la militancia es la que elige, la que escoge. Bueno, en 2014 la hegemonía dentro del partido se jactaba de tener 4 millones de militantes. Esos 4 millones de militantes jamás se reflejan en las votaciones constitucionales y hoy tenemos o se registran 2 millones. Si eso no es una crisis para el partido, yo no sé qué están viendo. Ok, pero dentro de esa crisis no ves a nadie solo compitiendo por el PRD. A mí me gustaría no hacer estas aseveraciones lapidarias respecto a quién, sino más bien hay que ir viendo porque la belleza cansa y el amor acaba, ¿no? Okay. Entonces José, vamos a ver. Bueno, a ver, Zach. Yo veo
quiero una alianza con las izquierdas. No, pero a ver si van todas solos. las izquierdas, Ahorita pregunto lo de alianzas. no nombres. Ese es el principal problema de por qué no nos ponemos de acuerdo, porque Ay, siempre Barbosa, ¿no estamos te gusta? hablando de nombres. Yo creo que sí hay que poner los temas sobre la mesa y quién está dispuesto a apoyar nuestras prioridades. Si alguien no está dispuesto a hablar sobre nuestras prioridades, entonces Mancera también se queda fuera, ¿eh? Entonces no Exacto. estamos hablando de un proyecto, ¿no? No ha dicho Bueno, aquí no dos ha no dicho quieren decir nada. quién. Tú ya dijiste No, que pero no ha Graco. dicho nada de su proyecto. Yo no he escuchado una sola palabra que diga mi proyecto es este. Además, no es progresista, no es de izquierda. Mancera Es no arriesgado de decir quién en este momento Necesitamos estamos en el crisis. PRD alguien que nos sintamos representados, que represente a la izquierda en el país. Mancera lo ha dicho fuerte y quedito, yo no soy perredista y no es de izquierda. Y sus acciones yo demuestran que no creo son de ya- izquierda. Exacto. Yo cuando lo llamé priista, cuando lo llamé priista no estoy diciendo en una cuestión partidista. Sí. El prismo es un estilo de vida y Mancera lo hace muy bien. Bueno, yo diría que Es un más estilo de bien- gobernar y Mancera Más lo ha bien hecho lo que muy tenemos, bien. lo que sí tendríamos que plantear es que efectivamente a veces el poner nombres divide, pero el poner nombres a veces se hace necesario. Es decir, si hoy planteamos la posibilidad de ir solos, porque esa tendría que ser una posibilidad real si estamos planteando que no tenemos demasiadas coincidencias ni con el PRI ni con el PAN. Hay Esa es la dos primera opciones. decisión. Pues entonces Esa es la pensemos primera en decisión. quiénes pueden ser nuestras opciones, porque si no, estamos haciendo una doble moral donde decimos por una parte no tenemos que, podíamos ir solos porque tenemos la fuerza, pero por la otra nos estamos obligando a ir con alguien Sí. más porque no planteamos candidatos. A ver, hay propios, tres ¿no? sopas. Sopa ir solos, sopa ir en alianza con el PAN o sopa ir en alianza con el PRI. Perdón, con Morena. Si van solos, entonces, ¿a ti quién te gustaría? Yo no creo que debamos ir solos y diría, vayamos en un eventual caso. Yo creo que la mejor opción sería el jefe de gobierno en una alianza grande, amplia con la sociedad. Ok, entonces para ti, Mancera. Ahora, si ya después de haber hecho este proceso que refería a Diego, se encuentran alianzas y todo lo demás, llega Alejandra Barrales o a quien le toque ya en 2018 y les dice, a ver, tenemos dos opciones. La alianza con el PAN sería con Ricardo Anaya o la alianza con Morena sería con Andrés Manuel. ¿A quién preferirías? Andrés Manuel. Yo preferiría no poner ese tema con Andrés, sin duda con Andrés, pero Pues es que no vas a pasando votar un por alguien de proyecto, derecha, pasando- perdón. Exacto, yo no me Ok. veo. O sea, yo- si el PRD hace eso, o sea, ¿en qué condiciones están dejando Claro. a miles de compañeros, como en el caso de Veracruz, que no fueron a votar por el PRD y no era porque no fueran por el PRD, sino porque decidieron aliarse con alguien y ellos decían, eso es Guatemala? No, eso está guatipior, de verdad, el Con la candidato. P. Claro. Yo no me veo votando por Margarita, no sé ustedes. No, yo no yo me veo votando tampoco por me Anaya veo. ni por Margarita. Ah. Y miren que ambos son ¿Por personas Corral? que yo respeto. Por Corral. Pero, Si fuera pero Corral, Corral. por Mira, Corral. sonreíste por por Ah, Corral. si fuera Ay, Corral. no, O sea, Dios mío. Bueno, pero Corral ni siquiera está cerca de eso. O sea, el tema es que hoy con las eso es condiciones que hay. pues Corral va a acabar de ser gobernador de Chihuahua, lo prometió, ¿no? Votaría por Corral si tuviera el emblema del Sol Azteca. Pero entre Anaya y Pero, Andrés. sin duda, plantearía una alianza grande con la sociedad. Quedan 30 segundos. Sería Andrés. ¿Anaya o Andrés? Sería Andrés, sin duda. Andrés con las condiciones del PRD. Claro. Que Sí, acompañara el PRD todo. Con Que no Andrés. fuera tibio en los temas progresistas. Que no fuera Sí. tibio en los temas progresistas, que hablara del aborto. Que deje de citar la Biblia, por favor. Que deje de... Mira, está bien, yo cito que la la Biblia, cite bien. pero la Y de parte los- que y de- citó y de los peores está bien. muy mal. Exacto. Y por último, tú, Anaya o Andrés Manuel. Anaya, jamás. Andrés Manuel podría ser bajo este tenor de condiciones de igualdad. Que no llega a decir. yo, Contrapesos, Víctor, ¿no? diría Claro. Kenia. Contrapesos. Con contrapesos podría ser Andrés Manuel. Podría. Muy bien. No Pues está ahí seguro. está la opinión de 4 militantes del Partido de la Revolución Democrática. Disfruté mucho la mesa. La próxima semana trataremos de hacer una con jóvenes del PAN para hablar también sobre la situación interna de su partido y sobre estas alianzas. Y terminaremos este ciclo de sistema de partidos y de cómo están hoy en día con Morena. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Kenia. Gracias, Diego. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Zach. Los espero la próxima semana y los invito a seguir nuestra cuenta en Twitter @SinFiltroTV y nuestra página en Facebook Sin Filtro. Que tengan muy buen inicio de semana.